inmersos aceleradamente a raíz de la pandemia y sobre la cual es importante ofrecer orientación con la calidad que nos tienen acostumbrados ya nuestros panelistas invitados y la moderadora estrella de hoy, la cual nos engalana con su presencia. El evento que hoy nos complacemos en brindarles es producto de una muy fluida colaboración con el Comité TIC de esta Cámara Americana de Comercio, a cuya presidenta María Gualesca Álvarez agradecemos los insumos provistos en virtud de que la ciberseguridad es uno de los ejes principales de trabajo de dicho comité. En este contexto, durante este evento esperamos contribuir con la comunidad jurídica y público en general interesado en conocer las informaciones más actualizadas sobre este tema desde una perspectiva legal. Sin más preámbulos, quiero ceder la palabra a Fabiola Medina, socia fundadora de Medina Garrigó Abogados y miembro distinguida de nuestro comité legal, conjuntamente con Eliana Peña, Pascal Peña, César Moliné y James Pichardo. Nuestra moderadora será Fabiola Medina. Muchas gracias. Adelante, Fabiola. Muchas gracias. Me gustaría saber si me están escuchando. Oigo como un eco. ¿Me escuchan? Perfecto. Déjenme comenzar deseando que todos estén bien y cuidándose en su casita, si posible. Todos los que me conocen saben que yo no soy demasiado protocolar, pero hay que iniciar dándole las gracias a la Cámara y sobre todo al comité legal al cual pertenezco por esta oportunidad. En realidad, a pesar de que María Esther insiste en que ella cree que yo sé de esto, pienso que la verdadera razón por la cual fui escogida para este honor es porque ellos no podían encontrar mucha gente de esta edad que no tuviera que ir al salón a teñirse. Entonces, eso me ganó este puesto. Para usar un cliché muy frecuente, vamos a decir que nosotros tenemos un verdadero panel de lujo en esta tarde. Para hablar de ciberseguridad, las personas que van a tomar la palabra a continuación son realmente gente que sabe de eso, que no solamente sabe, sino que lo ejerce. Los voy a ir presentando en la medida en la que vayan interviniendo. Todos ustedes saben que tienen ya posibilidad de ir haciendo preguntas o conversar por el chat o hacerlo por el Q&A. Esas preguntas las vamos a ir haciendo. Yo preferiría que las hiciéramos al final y le diéramos la oportunidad ahora a los panelistas. Sin más, les voy a presentar nuestro primer expositor. Ellos tienen 10 y un poquito de minutos para hacer una presentación. Van a ir pasando uno detrás del otro. Yo los voy a ir presentando y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera estrella de este super panel de lujo es Pascal Peña Pérez. Pascal, lo presento, Pascal es padre de dos, uno de ellos en homeschooling, gracias, en esta temporada, eso es importante saberlo, pero además Pascal es un excelente cocinero. Al mediodía de hoy hizo una lasaña, para que ustedes vean que es sofisticado. Además de eso, Pascal es nada más y nada menos que un doctor en Derecho, un verdadero doctor de lo que tienen el PhD, doctor en Derecho. Tiene como 5 o 6 máster. Yo me puse a contarlo y realmente perdí la cuenta. Varios diplomados y si nos extendemos, nos tenemos que quedar ahí. La verdad es que voy a terminar diciendo que es además socio de una pujante, joven firma que se llama Alies Pascal. Entonces, sin más, Pascal nos va a tratar el tema desde el punto de vista privado, de negocios, cómo enfocan la ciberseguridad en un contexto general para iniciar entonces con un marco de lo general a lo particular. Adelante, Pascal. Gracias, querida doña Juan. Creo que la mejor presentación como es precisamente que cocino, padre de dos y obviamente esposo. Entonces, para iniciar este tema, me voy a permitir en los próximos 10 minutos y de la forma obviamente más sucinta posible, desarrollarlo desde diversos ámbitos de los negocios. Vamos a hablar de la protección de datos y comercio electrónico desde la perspectiva de ciberseguridad. Vamos a hablar de ciberseguridad y teletrabajo. Vamos a hablar desde la perspectiva de propiedad intelectual.
vamos a hablar un poquito de los smart contracts, vamos a hablar del Internet de las cosas, vamos a hablar incluso hasta de la posibilidad de imputación de responsabilidad civil por casos de ciberataques y en los negocios especialmente protegidos ante los ciberataques, que son las denominadas infraestructuras y servicios críticos. Entonces, muy brevemente, todos sabemos en la situación en la que nos encontramos. Una situación en la que ha generado mayor interactividad y esa interactividad ha generado obviamente mayor demanda de todo servicio de telecomunicaciones. Pero al mismo tiempo ha generado a su vez mucha preocupación. Preocupaciones que se han englobado básicamente en lo que hoy denominamos ciberseguridad o ciberseguridad. En este sentido, recordemos que existe una estrategia nacional de ciberseguridad, somos miembros del Convenio de Budapest sobre cibercrimen, estamos en un proceso, y esto es algo que voy a mencionar a lo largo de esta exposición, un proceso bastante avanzado de modificación de la ley 5307 sobre delitos de tecnología, y también se ha estado trabajando en un proyecto de ley de protección de datos. En ambos estoy honrado de participar tanto con James como con Moliné. Entonces vamos a iniciar con la protección de datos y el comercio electrónico. Obviamente el nuevo modelo de negocios gracias al COVID es el comercio electrónico. En el AmCham, el comité TIC, justamente en el año 2018 hizo un levantamiento y generó un informe indicando los delitos más comunes, entre ellos obviamente secuestro de información, clonación de tarjetas, fraude electrónico, etc. Entonces, a partir justamente del COVID, nosotros estamos viendo que se ha potenciado varios de estos ciberdelitos y que los usuarios pueden dar acceso a datos, incluso hasta de ubicación de los equipos. Entonces, es importante que en materia de comercio electrónico, nosotros los abogados y aquellos emprendedores y dueños de empresas estén pendientes del tipo de información básica que deben establecerse en las negociaciones, entre ellas obviamente información legal de la web, como política de privacidad, proceso de contratación de Internet, régimen de responsabilidad, entre otras. Pero al mismo tiempo, tenemos que hablar de algo muy práctico, en la que todos nos encontramos, y hoy esta plataforma es una forma de mostrarlo, y es el teletrabajo. El teletrabajo que nosotros estamos viendo se ha generado obviamente por la imposibilidad de nosotros poder salir. Y esto ha obligado a empresas a agilizar incluso la implementación del teletrabajo. Y nos parece que en el tiempo, durante y al final de esta pandemia, de este confinamiento, esto será más común. Entonces, por razones obvias, nosotros sabemos que no hay políticas claras de teletrabajo. El Ministerio de Trabajo, centrado en otros temas, no ha sacado lineamientos. Entonces, por tanto, y creo que es un tema que va a tratar mi querida amiga Eliana más adelante, las empresas deben autorregularse con respecto a este tema y deben crear perfiles o niveles de acceso a los recursos y a la información que tienen, configurándose en función de los roles que cada persona emplea y garantizando a su vez la garantía de ciertos derechos digitales para los empleados, como se encuentra, entre muchos otros, incluso el derecho de desconexión y el derecho a la intimidad de los empleados. Igualmente, podemos hablar un poco de ciberseguridad y propiedad intelectual y derecho a la competencia, un tema para mí también muy apasionante. Hace varios días, el martes específicamente, Estados Unidos en un informe conjunto de Estados Unidos y Gran Bretaña, informaba de que habían habido situaciones de espionaje. Espionaje que aparentemente había estado o está siendo apoyado, tal vez sean rumores, pero están siendo apoyados por gobiernos. Sin nosotros irnos a este extremo, nosotros debemos pensar que situaciones como esta han generado una mayor cantidad y movimiento de espionaje informático, figura tipo penal que ya está configurado en la ley 5307. Sin embargo, si nosotros pensamos que este espionaje informático puede generar que se robe información, secretos comerciales, entre otras, ya estamos viendo una situación muy importante porque dentro de los negocios, al robar los secretos comerciales, pueden ser utilizados para afectar una empresa, incluso ser vendidos a la competencia. Entonces, aquí estamos viendo dos grandes ámbitos.
una violación obviamente a la ley 2000, pero también al derecho de la competencia con la 4208 desde la perspectiva de la competencia desleal. Igualmente podemos hablar un poco de ciberseguridad y el Internet de las cosas. Obviamente cuando hablamos de Internet de las cosas, nosotros estamos viendo la interconexión de objetos. Esto es algo que muchos de nosotros tal vez lo tengamos en la casa, pero también tenemos que ver las oportunidades de transformación digital que esto genera. Si pensamos en infraestructura urbana con el tema de semáforos, puentes, vías de trenes, temas de control ambiental con sensores atmosféricos, entre otras, o incluso en salud con temas de monitoreo. Esto obviamente genera cambios importantes en temas de ciberseguridad porque todos estos dispositivos van a generar un mayor volumen de datos. Y estos volúmenes de datos obviamente deben ser protegidos dentro de su tratamiento. Y aquí la importancia y la necesidad entonces de el proyecto de ley de datos personales que se ha estado trabajando. Podemos hablar también de los smart contracts, contratación electrónica y ciberseguridad. Nosotros, y muy brevemente lo paso, nosotros cuando hablamos de smart contract permiten la ejecución automática de ciertas órdenes. Cuando hablamos de contrato electrónico sabemos que está regulado por la ley 126, donde la 126 además regula la firma digital, que es un tema, me parece, va a tratar César Molina. Entonces debemos tener en consideración que hay situaciones que el contrato y el smart contract puede generar en cuanto al uso de datos personales también. Y esto, por el valor económico que generan estos datos, deben entonces también ser, de una manera u otra, ser protegidos. Igual si hablamos del blockchain. Ese blockchain es obviamente una tecnología básicamente que permite un registro contable de transacciones. Este es un tema interesante. Algunos tal vez no son, no motivan y no entienden tal vez la importancia de este tema, pero si se cambia esta tecnología y se utiliza y se masifica, podemos hablar de pagos digitales, temas de fintech, podemos incluso hablar hasta de temas en áreas de impuestos, la automatización del pago de impuestos, etcétera. Cuando estamos viendo este tipo de situaciones, obviamente la protección de datos y los ciberdelitos que se generan ante una situación como esta pueden ser muy importantes. Entonces, viendo toda esta perspectiva, nosotros debemos entender lo siguiente. Si las empresas, si los negocios no asumen las deficiencias a través de la autorregulación que las leyes actuales poseen, pudiese haber una imputación de responsabilidad. Es decir, si nosotros, negocios, tomamos las medidas correspondientes de ciberseguridad, entre las que James hablará seguramente más adelante, nosotros somos sujetos a ser responsables de ese cumplimiento. Pero aquí no estamos hablando de un cumplimiento que consiste solamente en evitar los ciberataques, sino también en estructurar una respuesta adecuada ante un ataque, consiguiendo reducir las consecuencias. Entonces, esto genera que los ciberataques pueden ser una fuente de responsabilidad a terceros, debido al incumplimiento de obligaciones que se generan dentro del marco de lo contractual, obligaciones contractuales, o de la protección de seguridad e integridad de la red. Por tanto, debe añadirse a los grandes riesgos y eventualmente a las inversiones que deben hacer las empresas justamente el generar plataformas adecuadas y protocolos a lo interno que puedan cubrir de una manera u otra estas situaciones. Entonces, desde la perspectiva del derecho civil, un eximente de responsabilidad sería obviamente demostrar que se ha procurado establecer medidas razonables para garantizar la seguridad de los sistemas. Obviamente desde la perspectiva legal, pensando en acuerdos de confidencialidad o cláusulas que se pueden establecer en los contratos que las empresas tienen, y por igual también desde la perspectiva organizativa técnica, que es el tema que va a desarrollar James. Entonces, en este caso, los proyectos de ley de la modificación de la 5307 de Derecho de la Tecnología y el proyecto de ley de protección de datos procura de manera integral trabajar este tema. Sin embargo, es necesario, es algo de lo que César Molina va a hablar en un momento, es importante, es esencial tener eventualmente una ley de ciberseguridad.
porque pudiese permitir la implementación de manera genérica y con carácter en ocasiones obligatorio para las instituciones de ciertas medidas. Entonces, lo último que quiero mencionar es sobre ciertos tipos de negocios que tienen una infraestructura de especial importancia en materia de ciberseguridad y son justamente las infraestructuras y servicios críticos. Estas infraestructuras o servicios críticos, ya el artículo 5 de la ley 267 sobre terrorismo y la 5307, el artículo 28, hace referencia justamente a estas infraestructuras críticas o como le denomina en la ley de terrorismo, infraestructuras estratégicas. Esto es importante porque pensemos en las vulnerabilidades que puede generar un ataque en ciertas empresas como las telecomunicaciones, en materias de finanzas, en temas de sanidad, como hemos visto la importancia de la continuidad de la prestación de estos servicios durante este proceso, que obviamente sean atacados y que se impida a través de estos ciberataques la provisión. Por eso es esencial a través de esa ley de ciberseguridad que no está prevista ni en la ley de delitos de la tecnología, ni obviamente protección de datos por no ser la materia, que esto se recoja. Y por último, cuando hablamos ya de ley aplicable de jurisdicción competente en virtud de la 5307 y de terrorismo, estamos hablando de que la República Dominicana, si los hechos son cometidos, sea en materia contractual, sea en materia de competencia leal, sea en propiedad intelectual, sean cometidos en el territorio dominicano o tengan algún tipo de vínculo con la República Dominicana, los tribunales pueden ser competentes. Dicho todo esto, sin duda, y concluyo con esto, los riesgos derivados de ciberseguridad no son exclusivos de la situación provocada por el COVID. Son situaciones que ahora han generado un mayor interés, pero que deben ser reguladas y que motivan sin ninguna duda de que haya una transformación digital y que haya un trabajo de manera integral para ello. Y mientras esto sucede, la autorregulación de las empresas es un elemento esencial. Agradezco mucho a todos su paciencia y le doy paso a mi compañero César Molina. Debo presentarlo primero. Muchas gracias, Pascal. Entiendo que en el orden que teníamos, ahora venía James. Si ustedes han hecho un cambio, me lo avisan. Si vamos a poner a César, no tengo ningún problema. Perfecto. César, tú vienes entonces ahora. Ahora vamos a tener entonces a César Molina. Déjame presentarte. Esto es el regulador nuestro, gracias. Este es el regulador real de esta materia, porque además César, que es muy conocido por sus años de servicio en el Indotel, es actualmente el director de ciberseguridad, comercio electrónico y firma digital. O sea que él es el hombre para hablar de esto. Además de todo, César friega muy bien, según tengo conocimiento. Sí, fregador sí. En esta técnica. Fregador. O sea, así mismo. Así. Exactamente. Y ciertamente. Adelante. No, por supuesto, y ciertamente yo también comí lasaña, lamentablemente no fue Pascal que la cocinó, o sea que ya tendrá que esperar a la próxima vez que podamos vernos físicamente. Todo estamos anotado ahí, no te apures. Todo estamos anotado ahí, ciertamente. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, es para mí realmente un placer, como siempre, compartir contigo y también, por ejemplo, con todas las personas que están ahora en sintonía con nosotros aquí en este webinar. De mi parte, por ejemplo, quiero también agradecer al Comité Legal de AmCham por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Y quiero agradecerle a Pascal específicamente porque realmente a través de la participación, la presentación de él, me va a ahorrar prácticamente como 5 minutos de mi presentación, con lo cual me voy a poder dedicar a temas mucho más o centrarme principalmente en temas que me interesan particularmente presentar y discutir con ustedes en la tarde de hoy. Como el propósito de mi participación es básicamente presentarles los puntos esenciales que, en mi opinión, yo entiendo que debería tener una ley de ciberseguridad en República Dominicana. Obviamente, las propuestas que yo estoy haciendo aquí son una propuesta muy, muy breve. En ningún modo deberían considerarse como que son exhaustivas o exclusivas.
Y tampoco debe dejarse de lado, por ejemplo, elementos como los que ya mencionó Pascal, como la eventual modificación de la Ley 5307 contra crimen y delito de alta tecnología, o la modificación de la Ley 172.13 sobre protección de datos personales. Y para poder ponernos todo, vamos a decir, en sintonía, sabemos que los esfuerzos por crear un ciberespacio nacional seguro aquí en la República Dominicana se pueden rastrear actividades que tienen más de 15 años celebrándose. Esto ha venido ciertamente desde la aprobación de la Ley 5307, la ratificación por República Dominicana de parte del Convenio de Ciberdelincuencia y la creación de organismos especializados para la persecución de la ciberdelincuencia como tal, como es la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la Policía Nacional, la Procuraduría Especializada de Delitos de Alta Tecnología, la PEDATEC, y etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2018, por la República Dominicana aprobó su Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esto ha sido realmente un hito, un factor decisivo en cómo República Dominicana se presenta no solamente en el ciberespacio a nivel nacional, sino a nivel mundial. Porque básicamente este documento configura nuestra política nacional de ciberseguridad, y en términos generales nos da la visión a ese ciberespacio que como nosotros como país aspiramos. Un lugar que se mantenga abierto, seguro y resiliente, donde las actividades, tanto las actividades productivas de la población como las actividades lúdicas, se puedan llevar a cabo siempre en el respeto en el marco del respeto de los derechos humanos. Entonces, esto la estrategia lo hace a través de sus 4 principales pilares, que es el pilar de marco legal y fortalecimiento institucional, el pilar de protección de infraestructuras críticas e infraestructuras de tecnología de información del Estado, el pilar de educación y cultura y creación de una cultura de ciberseguridad, y por último, a través de las alianzas nacionales e internacionales. En lo que se refiere al marco legal de la ciberseguridad, es un punto, vamos a decir, muy sumamente importante, porque la ciberseguridad tiene un campo de aplicación bastante amplio, porque abarca a todas las industrias, a todos los sectores, tanto de manera vertical como horizontal. Y uno de los mayores retos que se presenta es la adecuación del marco legal. ¿Por qué? Esta adecuación es lo que nos va a establecer los aspectos que fortalecen nuestra ciberresiliencia como país. En este sentido, yo quiero presentarle lo que yo entiendo que son 4 puntos esenciales que va a tocar, o que debería en todo caso tocar, una legislación sobre ciberseguridad aquí para el país. En primer lugar, sobre el organismo competente y sobre las facultades. El decreto 230 del 2018, que es mediante el cual se establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en su artículo 10 crea al Centro Nacional de Ciberseguridad, que es básicamente el organismo que dirige James. Y lo hace a través, por ejemplo, como una figura o una dependencia, mejor dicho, del Ministerio de la Presidencia. Ahora bien, una de las grandes necesidades que tiene, por ejemplo, un organismo de esta naturaleza es no solamente la necesidad de fortalecer su rol y sus facultades, otorgándole elementos de administración pública, como puede ser autonomía, por ejemplo, como puede ser jurídica, y esa autonomía que ya sea funcional, sea presupuestaria, en su funcionamiento, autonomía técnica también, pero obviamente todo esto sin olvidarnos de que el centro debería seguir estando sujeto bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia, de manera tal que se ajuste a las disposiciones de las leyes administrativas de acá de la República Dominicana. El segundo tema que entiendo que debería de enfocarse es la designación de una infraestructura como infraestructura crítica. Pascal ya previamente habló sobre las consideraciones, por ejemplo, que existen sobre disposiciones legales que aquí establecen lo que se denominan infraestructuras estratégicas o que pudieran asimilarse a infraestructuras críticas. Sin embargo, por ejemplo, en mi parecer, yo entiendo que esa designación que se hace a nivel de la ley terrorista solamente se hace con fines puramente terroristas, y tenemos que tomar en cuenta que muchas veces un ataque cibernético o una amenaza cibernética per se no necesariamente puede constituirse como un acto terrorista. Entonces, en este sentido, la idea es que el Centro Nacional de Ciberseguridad, en base a las facultades que tenga la facultad de poder designar un sistema de información específico como una infraestructura crítica, siempre que ese sistema sea necesario, primero, para la prestación continua de un servicio, y que la interrupción del mismo
pueda tener graves consecuencias para la economía y el bienestar de los ciudadanos. Entonces, el mecanismo de cómo llevar a cabo este proceso de designación, la idea de la que hemos partido o la tesis que tenemos, que debería tratarse a través de un mecanismo de notificación. Esta notificación, una notificación de manera sencilla, el cual pueda, por ejemplo, notificársela al propietario o al operador de una infraestructura crítica, que primero, obviamente, que ha sido designado como infraestructura crítica, y también es de manera esencial también los deberes y las obligaciones o responsabilidades que surjan de esa designación como tal. En este último punto, quiero establecer, por ejemplo, lo que considero que son las 4 principales obligaciones que entiendo que deberían mínimamente tratarse. La primera obligación, obviamente, de entrega de información. El operario o el operador o el prestador que utiliza o que hace uso de una infraestructura crítica, pues obviamente debe tener la obligación de entregar información relevante relacionada a esa información al centro de ciberseguridad con el fin de determinar si ese sistema cumple o no cumple los criterios para ser considerado como una infraestructura crítica. Esta obligación puede comprender información como la función que ese sistema cumple, las personas que ese sistema sirve o los otros sistemas que están conectados con el mismo, de manera tal de que se pueda determinar la información necesaria sobre el diseño, la configuración y la seguridad, no solamente de la infraestructura, sino de las demás, por ejemplo, demás sistemas que están conectados con esa infraestructura, de manera tal de que se pueda evitar lo que se llaman, por ejemplo, un efecto dominó o una vulnerabilidad en cadena entre una infraestructura y otra. La segunda obligación que entendemos muy particular o muy pertinente es, obviamente, la obligación de notificar incidentes de ciberseguridad. Esta obligación lo que pretende es que una vez un de una infraestructura crítica se entere de que ha recibido un tipo de amenaza, ataque, de notificar al Centro Nacional de Ciberseguridad la ocurrencia de, por ejemplo, incidentes que hayan afectado esa infraestructura o incidentes que puedan haber afectado a algún sistema que esté bajo su control y que se comunique o se interconecte con la infraestructura crítica como tal. De esta obligación, pues obviamente se desprende una obligación subsidiaria, que es aquella que mediante los cuales los propietarios de infraestructuras críticas, por ejemplo, deberían de establecer mecanismos técnicos, medidas procesales, con el fin de detectar amenazas de ciberseguridad. Mecanismos que pueden ser como el uso o utilización de equipos de respuesta a incidentes, la implementación de estándares de ciberseguridad y muchísimas otras prácticas más. La tercera obligación que entiendo pertinente señalarles es la obligación de realizar auditorías de ciberseguridad y evaluaciones de riesgo. Pues obviamente, en este caso lo que se está proponiendo es la creación de medios que permitan evaluar la idoneidad del cumplimiento de medidas técnicas, estándares de diseño y otros que deben aplicar a los propietarios de infraestructuras críticas. Idóneamente, este tipo de auditoría debería realizarse en un periodo de aproximadamente cada 2 años para que tenga una eficiencia o para que tenga un valor realmente para la seguridad de la infraestructura como tal. O en adición a eso, pudiera realizarse también en la medida en que se realicen cambios sustanciales a los sistemas de información que forman parte de la infraestructura crítica. Por último, la última obligación que entiendo necesaria o pertinente señalarle es la obligación de efectuar ejercicios de ciberseguridad. La realización de ejercicios de ciberseguridad es sumamente importante debido a que nos ayudan a estar preparados, a saber qué hacemos cuando ocurre un incidente real y nos evita realmente estar corriendo como gallinas sin cabeza o los bomberos pisándose la manguera para tratar de apagar el fuego. Entonces, estos ejercicios de ciberseguridad no solamente fortalecen los planes de contingencia, mejoran de una manera sustancial la familiaridad con las diferentes herramientas y los procesos necesarios para remediar los incidentes de una mejor manera. El último tema ya que quiero enfocar es un tema de capital importancia y es aquel que está vinculado a lo que es la divulgación responsable de vulnerabilidades. De una manera muy desafortunada, la investigación, la publicación y divulgación de vulnerabilidades se ha visto marcado por todo tipo de eventos. Abusos de coacciones o intimidación, amenazas o acciones legales inapropiadas, incluso hasta ataques públicos al carácter o a la motivación de los investigadores. La investigación en materia de ciberseguridad es esencial porque
no solamente nos permite, o sea, tener una conciencia clara de cómo pueden ser comprometidos nuestros sistemas, pero además nos ayuda a fortalecer cada vez más nuestra seguridad. Entonces, el hecho de tratar de impedir, rotar la investigación, la publicación o la de vulnerabilidades, lo único que hace es afectarnos negativamente nuestra propia ciberseguridad y nuestra propia ciberresiliencia. La propuesta que yo hago básicamente apunta en la dirección de crear un marco jurídico, un régimen que auspicie la investigación, publicación y divulgación de las vulnerabilidades, siempre que éstas se hagan basadas en la buena fe. Es decir, que no se consideraría que una persona infringió algún tipo de disposición legal sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos o sistemas si incurrió en el incumplimiento de leyes o que incurrió en el incumplimiento de leyes, reglamentos, contratos o códigos de conducta profesionales por el hecho de comunicar o publicar o divulgar una vulnerabilidad. Obviamente, con varias condiciones, siempre que se haga basándose en la buena fe, que se tome en cuenta aspectos como la no solicitud de recompensas bajo algún tipo de coerción o amenaza de publicación de información. Y por último, pero no menos importante, así como el otorgamiento de un tiempo razonable para que la persona que propietaria de la vulnerabilidad pueda solucionarla antes de que ésta sea publicada o divulgada. Entonces, esto ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido de satisfacción para todos ustedes. Y si tienen cualquier duda o pregunta, estamos siempre disponibles. Muchísimas gracias. Y las tienen, César. Ya están comenzando a llegar, Las vamos a dejar para el final, pero realmente ya hay varias preguntas que han sido formuladas a través del Q&A nuestro. Bueno, pues como ustedes han visto, ya hemos tenido una perspectiva general de los negocios. Ahora César nos enfocó sobre todo en la parte de lo que debería contener una ley de ciberseguridad para darnos alguna tranquilidad sobre el cumplimiento de obligaciones. Vamos a coger ahora un remancito de paz de la parte estrictísimamente legal y vamos a irnos al dueño gubernamental de este tema, que es el director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, James. James, su última actividad importante, que déjeme decirle, sobrepasó esta. Actualmente aquí tenemos 325 inscritos, pero en la última que James hizo, que era un taller sobre el uso breve y eficiente de la lavadora y la secadora en tiempos de pandemia, tuvo alrededor de 500 asistentes. Muchos de ellos eran abogados, déjeme decirles, esa gente no le habían puesto la mano nunca a una lavadora. James es ingeniero electromecánico y de comunicaciones de INTEC, y tiene una maestría de comercio electrónico de APEC. Tiene más de 10 años de experiencia dentro del sector y ahora nos va a tratar el tema desde el punto de vista de realmente el dueño, James. Muchas gracias, doña Fabiola. Lo de dueño está bien, pero sí, es cierto que tenemos una participación importante. Le faltó decir el tema de campeón mundial de fregados de ollas. Ese es el título que tengo más. Ciertamente, es el próximo. Sí, tratando de conseguirlo. Bien, muchísimas gracias, Fabiola. Muchísimas gracias a la Cámara Americana por la oportunidad, a mis compañeros, a Pascal, que fue quien me contactó inicialmente para estar acá. Ciertamente no puedo haber tenido una mejor introducción de mis compañeros de Pascal y César acerca del tema. César abordó el tema de la ley que hace falta de ciberseguridad, los puntos importantes y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es una buena zapata para hablar. Yo les diría que en términos generales, si doña Fabián decía dueño, mi responsabilidad, la responsabilidad de mi equipo, la responsabilidad dentro del Ministerio de la Presidencia, que es a la entidad que pertenecemos y estamos abrigados, es precisamente hacer que se cumpla, primero que nada, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que se cumplan los 4 pilares que mencionó César, proteger nuestras infraestructuras críticas, fomentar el tema de la concienciación a varios niveles y últimamente algunos aspectos prácticos de construir una infraestructura en la que podamos hacer una evaluación continua de los riesgos a nivel de las instituciones gubernamentales y de la infraestructura crítica. Me gustó muchísimo la introducción de César en la parte de ciberseguridad, los 4 elementos. De hecho, estaba haciendo unas notas adicionales y las considero súper pertinentes. Son un par de comentarios adicionales que creo que son importantes. Para mí, que estoy trabajando con César directamente con unos compañeros en la ley,
una de las cosas que hemos hablado y que subyace en nuestro trabajo, para mí que vengo de la sociedad civil, que de la parte privada, es el tema de equilibrio. La ley de ciberseguridad para mí tiene que ser un elemento de equilibrio entre lo ya existente, entre el marco legal que ya existe, que es la ley de protección de datos y la ley de cibercrimen, la 5307 y la 193-8. Entonces, es importantísimo tener un equilibrio, tener algo que esté en el medio, que esté balanceando el tema de los derechos, de nuestros deberes en términos de ciberseguridad y de la importancia que tiene la misma para el desenvolvimiento de las actividades económicas. Hablando un poco retomando un poco lo que decía César de las obligaciones, a mí me complace en decir que en el tema de entrega de información relevante y relacionada de las instituciones gubernamentales y de la infraestructura crítica, estamos trabajando ahora mismo en establecer una infraestructura de primera línea, de primera categoría, en la que internamente llamamos Ciberescudo Nacional, que precisamente lo que busca es poder conectar toda esa información de instituciones gubernamentales y de infraestructura crítica y poder hacerlas disponibles y poder analizarlas, almacenarlas, mostrarlas, hacer reportes y en el que tengamos una idea clara de qué está pasando en términos de riesgo, en términos de criticidad, de amenazas y de impacto. ¿Okay? Eso corresponde también al punto que mencionaba César. Y al tercero, obviamente también incluye el segundo, notificar incidentes de seguridad. La plataforma busca también tener una forma de almacenar y de colectar esas notificaciones de manera efectiva. El tema, el punto 3, de realizar auditorías continuas con cierta periodicidad. Les decía que me complace mucho hablar de esto y lo que estamos haciendo porque César mencionó hacerlas con un periodo y el esquema que estamos pensando en el centro es de una auditoría continua y en línea en todo momento. No teniendo que hacer auditorías obviamente todos los días ni mensuales ni con una periodicidad irreal, utópica, sino que la información que se provea a través del primer punto que mencionó César, entrega de información, sea evaluada en un contexto apropiado, sea evaluada en un contexto que me permita generar una imagen del riesgo y de la criticidad de las amenazas a nivel de amenaza que pueden tener nuestra infraestructura crítica y así tener esa imagen en continua evolución, ¿no? Ese es como el siguiente paso para los que tratamos el tema de manera técnica. Ya no se habla tanto de un periodo, se habla de que en todo momento tú tengas una visibilidad en tiempo real, ¿no? O sea, de que de manera, esas auditorías van a recibir una auditoría 2.0, es en línea, es en todo momento. La idea es procesar todas esos datos importantes y relevantes y relacionados con ciberseguridad, procesarlos en una infraestructura de última generación y tener esa imagen a nivel país de qué es lo que necesita mayor atención y qué es lo que se encuentra en un nivel crítico de riesgo. ¿Okay? Esa parte importante. Importantísimo también lo que decía César de hacer ejercicio de ciberseguridad a nivel nacional para probar nuestra capacidad de respuesta y para ver cómo estamos preparados en tener una eventualidad de un ciberataque a gran escala. Son elementos importantes. Divulgación de vulnerabilidades, divulgación responsable de vulnerabilidades. También tenemos algunas ideas de cómo manejar eso de manera apropiada y que tenga el mayor impacto. Y sí, todo esto, este tema de colectar esa información y producir esa imagen en tiempo real es lo que nosotros estamos llamando ciberescudo. Eso es bastante importante. Pero sobre todo, resumiendo un poco esas dos cosas, hay una ley de ciberseguridad que además de las obligaciones que mencionó César, lo que queremos es que sea un punto de equilibrio y se conserve el tema de los derechos fundamentales. Yo le voy a decir por qué me preocupan este tipo de cosas. Y el tema de que hacerlas cumplir, nosotros en el centro creemos que las leyes son necesarias, por supuesto, sobre todo el centro, como decía César, necesita necesita dientes, necesita una forma de poder actuar de manera legal, necesita una habilidad de ejecución que nos permita realizar sus actividades, obviamente bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, que es como debe de estar. Pero también necesita salvaguardar algunos derechos fundamentales que nosotros creemos que son importantes. Bien. Lo siguiente que quería mencionarles es el tema voy a tratar de abordar dos cosas adicionales. Uno de los ataques que vemos más prevalentes ahora mismo en estos tiempos de COVID-19, que son importantes que ustedes conozcan, y quizás ver un poco cómo podríamos prevenirlos, o por lo menos una medida que llamamos de ciberhigiene, pero sobre todo recordar el tema antes de que se me termine el tiempo, es el tema del trabajo remoto y el tema de utilizar esta plataforma. Estamos utilizando la misma, estamos utilizando Webex, la gente utiliza Teams, utiliza Zoom. Importante que no perdamos la perspectiva de muchísimas cosas. Yo sé que ustedes han oído el tema de Zoom y Zoom bombing,
el tema de llegar a aparecerse a una reunión de Zoom, que es lo que ha estado más atacado últimamente, aparecerse por sorpresa y sabotear la reunión. Solamente un recordatorio, si estamos hablando de los aspectos legales, el Zoom bombing es un cibercrimen, es un cibercrimen en todos los aspectos posibles de considerar. O sea, sobre todo en Estados Unidos se ha tomado como un tema de broma entre los jóvenes, de colocar páginas y videos y páginas y mensajes ofensivos, inapropiados, pero tengan por seguro que es un tema de cibercrimen. Lo ha declarado un estado de los Estados Unidos, ahora no recuerdo el estado, pero ha recordado un juez que es un tema, es un cibercrimen, es un delito en toda su extensión. Bien, antes de que se comenzara, eso es un bombing. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? No solo el centro, sino a nivel mundial, está trabajando, es parte de una coalición mundial contra las ciberamenazas, o sea, The Threat Coalition, que está formada a partir del tema de COVID-19, porque ustedes saben que en este tipo de crisis globales, regionales, los ciberatacantes usan estos temas como para ejecutar lo que se llaman ataques oportunistas, los ataques que sacan el provecho de la situación para aumentar su impacto, para aumentar la cantidad de personas a las que llegan y obviamente para hacer más fácil el ataque. Ustedes saben que si reciben cualquier información, cualquier mensaje que esté relacionado con COVID-19, pues obviamente la tendencia va a ser a leerlo de manera inmediata, por lo que los atacantes conocen esa naturaleza de la psicología, de la forma humana y la explotan. O sea, en ese sentido lo que se ha visto es obviamente un incremento de lo que siempre ha estado, campañas de phishing, campañas de usurpación de identidad, de ingeniería social, de engañar a un usuario y llevarlo a un portal malicioso para que robarle credenciales, hacer cualquier tipo de delitos relacionados con identidad, hacer operaciones fraudulentas. Esto ha aumentado obviamente solamente con el tema de COVID-19, los dominios relacionados a COVID-19, los dominios web, como www.popular.com, pero que tengan algo relacionado con el COVID-19, ha aumentado el registro de dominios. Lo que hemos visto también ataques obvios como las plataformas de colaboración y trabajo remoto, lo que les acabo de decir es un bombing. Están siendo atacadas en todo momento, no solo las plataformas de colaboración, sino las conexiones VPN, las conexiones seguras que se hacen a las compañías, a las instituciones, a las empresas para poder trabajar desde casa. Lo que se está haciendo es que atacar esos puntos de conexión para que obviamente el trabajador no pueda conectarse y no pueda, o trabajar de una manera lenta y que la productividad disminuya. Ataques de negación de servicio también se están viendo mucho, sobre todo de nuevo a la parte de puntos de conexión remotas para las compañías y las empresas. En algunos casos, lamentablemente, también se ve para algunos servicios hospitalarios, algunos servicios de conexión remota hospitalarios, que es lamentable, pero se ven. Ataques a VPN, que es lo mismo que les decía de puntos remotos. Y más preocupante todavía es el ataque de ransomware, que probablemente lo conocían también, el secuestro de información. Se está viendo sobre todo en los hospitales, se está viendo espionaje a nivel de medicina, de investigación médica, de propiedad intelectual en cuanto a la investigación de COVID-19. Y es todo un entramado de amenazas y de riesgos que han aumentado usando el tema de COVID-19 porque saben que lo vamos a atender de manera rápida. Para que tengan una idea, una compañía de hosting, de distribución de contenido, una de las más grandes se llama Cloudflare, dice que las amenazas han aumentado 6 veces sus niveles usuales durante el mes de marzo. Eso obviamente durante el mes en el que es un pico de la pandemia a nivel mundial. Han aumentado 6 veces. O sea, son estadísticas que obviamente nos hace pensar sobre la prevalencia de la situación. Bien. Adicionalmente, entonces quería decirle, con esas amenazas, yo sé que a veces es difícil conseguir como un punto en el que alguien que no sea técnico entienda cómo protegerse. Porque cada vez que uno busca una guía, generalmente tienden a ser muy técnicas, muy complicadas, difíciles de seguir. A nosotros nos gusta usar un término que en la comunidad usado se llama ciberhigiene. Y cuando ustedes hablan de ciberhigiene, es como el equivalente que estamos hablando con el COVID-19, de lavarse las manos, de tener un distanciamiento social y de no reunirse más de un número estimado de personas, cubrirse la boca con mascarilla.
En ciberseguridad y en sistemas de información y tecnología hay el equivalente que se llama ciberhigiene, en lo que son medidas muy básicas que no tienen que ver con una sofisticación en lo que ustedes hagan de su parte o en la infraestructura tecnológica que requieran, pero son medidas que si las toman disminuyen lo que llamamos superficie de ataque u oportunidad de ser atacados, de ser víctimas de un ciberataque. ¿Okay? A mí me gusta manejar números cortos, número en vez de ser las 20 recomendaciones, vamos a hablar de 5 recomendaciones básicas. ¿Okay? Empezamos por el tema obvio de tener software de protección contra malware, lo que ustedes entienden como antivirus. Es importantísimo, obviamente, es una recomendación que ustedes oyen todo el tiempo. Con lo mismo con el antivirus, hablamos del tema de actualizar y mantener actualizado su software. Un servicio de DNS seguro. El DNS es el sistema que es como el directorio telefónico del Internet. Como ustedes colocan una dirección en el navegador, esa dirección tiene que ser traducida a un número y ese número es al que ustedes quieren, al recurso que ustedes quieren acceder. Lo que se plantea es usar servicios de DNS, servicios de directorio que sean seguros en el sentido de que nunca van a direccionarlos a un portal malicioso, a algún sitio que sea registrado como malicioso. El tercero es el tema de conexión en VPN, de conexión segura a VPN en todo momento, no solamente cuando estén en un café, fuera de casa, en otra compañía, en casa de un amigo familiar, sino en todo momento utilizar una conexión encriptada hacia el Internet. Es esencial en estos tiempos en que no sabemos si trabajamos en la oficina, en casa de los abuelos o en nuestra casa. Los últimos tienen que ver con los passwords, sobre todo el tema de autenticación de múltiples factores, que ustedes saben que el password es nuestra principal medida de resguardo de nuestra data y de nuestra identidad. Cuando hablamos de múltiples factores es que no solamente tengan el password, sino que tengan un elemento adicional que corroborar a la hora de conectarse, a la hora de acceder a un recurso. ¿Okay? Tener gestores de password, poder manejar los passwords de manera segura y no tener que recordarlos sin usar un sistema. Estas 5 recomendaciones son todas lo que les dije, de usar un DNS seguro, VPN, antivirus. Todas son recomendaciones que de una u otra forma ustedes las pueden conseguir o gratis o conseguir un nivel por el periodo que estamos de hasta 6 meses. En el caso de antivirus, hay un antivirus que está ofreciendo 6 meses de protección. De manera que es importante que tengan eso. Y por último, no forma parte de las 5, pero es importante recordarle al tema, a las organizaciones donde trabajan, que es importantísimo que la responsabilidad de la seguridad no solamente está en la parte de los usuarios finales, sino también está en la parte de las compañías, de las organizaciones. Deben exigir que tengan las medidas correctas y mínimas necesarias para poder asegurar la conexión. Esto era en esencia lo que quería transmitirles, un poco de nuevo la ley de ciberseguridad, buscar un equilibrio, buscar una forma de que tengamos una ley que nos proteja a todos de manera consciente y nada, y aportarles un poco de qué podría hacerse en el caso de estar más protegidos. Gracias. Termino. Muchas gracias, James. Realmente muy, muy útil. Me encantó toda la parte de hacer el análisis realmente de la plataforma que estamos utilizando para comunicarnos. Tú sabes que mis hijos hicieron un súper estudio para ver por cuál era que si Teams, que si Zoom, que si no sé qué. Y entonces el desprestigio de Zoom realmente tú lo has explicado muy bien y eso nos da también un poco de tranquilidad. Yo recuerdo que tú decías que en una de las conversaciones que tuvimos que el problema es realmente el aumento tan grande de usuarios que ha habido, que ahora todo está enfocado en Zoom, porque Zoom pasó de 10 millones a 200 millones, algo por el estilo. Sí, de 10 millones de usuarios mensuales a 200 millones de usuarios mensuales, o sea, y su valor en la bolsa. O sea, que cualquier medidita de pata la magnifican. Pues muchísimas gracias con esa parte. Entonces pasamos a nuestra última, last but not least, que es justamente la lady del panel. Vamos a presentarle a Eliana Peña, que Eliana no hace nada, ni friega, ni cocina, ni nada de eso. Eso lo hace Alberto en su casa. Yo soy testigo y lo sé. Ella se ocupó en el día de hoy de secarse su pelo para parecer muy hermosa, como corresponde en este panel. Eliana, además de ser estilista aficionada, es parte del equipo ejecutivo de Claro, o sea que ella está en la parte de los regulados
Gracias. Es actualmente la directora legal. Eliana es graduada de la UNFU con un máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pucamaima y estudios de posgrado en la Universidad de la Florida, así como distintos otros diplomados. Con esto, bella, preciosa, Elianita. Muchas gracias. Gracias a Lancham, al Comité Legal, y de verdad un gusto participar con estos panelistas expertos en el tema de la ciberseguridad y que realmente me han puesto el tema en bandeja de plata para, ustedes saben que yo soy, como dijo Fabio, la abogada corporativa, entonces voy a tratar de poner un poco en perspectiva todo este tema desde la parte interna. Y un poco de experiencia y recomendaciones de lo que nosotros entendemos debe hacer una empresa en estos tiempos. Ustedes saben que por sí sola ya la transformación digital y la hiperconectividad pueden suponer muchos riesgos para las empresas, por lo que resulta esencial desde antes tomar medidas de ciberseguridad y accesibilidad de la información. Por esto, para evitar ataques de ciberseguridad, tanto que hay técnicas de malware, ransomware, phishing, de eso saben más los jóvenes que yo, para el robo de información estratégica, credenciales, robo de información de clientes. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para la empresa en la actualidad. En tiempos de crisis, como dijo James, ya nosotros realmente en este momento nos toma de sorpresa y nos damos cuenta que el aumento exponencial de ataques de ciberseguridad para algunas empresas puede ser un tema que lo tenga controlado, pero para otras empresas ha sido un tema de sorpresa y que los pone en una perspectiva de tener que sentarse a reflexionar qué cosas debe hacer para resguardar sus sistemas informáticos, resguardar su infraestructura, sus activos y la información de terceros que pueda tener como parte de sus actividades comerciales. Estos eventos ciertamente ponen de manifiesto las vulnerabilidades y exponen los riesgos en una dimensión mucho más clara de lo que nosotros podíamos imaginar. Como comentó Pascal, creo que esta necesidad de continuar las operaciones, muchas empresas han tenido que modificar sus planes, sus actividades, sus empleados han tenido que irse a trabajar desde la casa, otros han tenido que adoptar modalidades comerciales y hacer transacciones comerciales digitales, para lo cual no estaban preparadas, ventas en línea de productos y servicios y proveer tanto una conexión segura como equipo seguro, como transacciones incluso bancarias seguras a sus clientes para poder continuar y evitar tener situaciones complicadas en su operación. Sin embargo, la verdad es que no todas las empresas tienen un programa o una cultura interna de prevención y seguridad. Si una empresa no tiene un programa de esa naturaleza, sus acciones en este tiempo de crisis puede provocar riesgos en su operación, como dije, y riesgos que son legales, que puede llevarlos a incumplir con obligaciones legales, a exponerse frente a terceros. En particular, o un ejemplo que uno conoce de los más comunes, nos encontramos con la fuga de datos que puede generar responsabilidades de esta empresa frente a los terceros o los dueños de esa información. Entonces, cuando uno se pone a, como decía, a reflexionar qué debemos hacer como empresa en cualquier ámbito, y lo vamos a ver más adelante, para lograr esa cultura de cumplimiento, de prevención y de seguridad, hay diferentes herramientas y va a depender mucho del ambiente de negocios en el cual estemos. Algunas empresas que están en negocios o sectores regulados, pues tendrán, como lo explicó James y lo explicó Molina, alguna serie de obligaciones que por ahora no están en una ley, pero que sí en el futuro pueden estar y pueden imponerse. Hay otras herramientas que están anticipando, que anticipan todo lo que puede venir de una manera preventiva, que es la autorregulación. Entonces me voy a permitir comentar un poco de uno de esos dos esquemas. En el caso del cumplimiento normativo, hay ya cada vez más las empresas incluyen a la ciberseguridad las obligaciones que tienen
de ciberseguridad para su operación dentro del cumplimiento o el compliance. Porque las grandes corporaciones, en la mayoría de los casos, entienden o prestan atención a este tema porque se han dado cuenta que cualquier evento o ataque de ciberseguridad que no sea bien manejado, que no tenga las previsiones para actuar oportunamente, puede poner en riesgo tanto el valor de la empresa como su reputación. Entonces, las empresas debemos, una recomendación es que tengan programas de cumplimiento y dentro de los aspectos a considerar es la ciberseguridad. Porque cuando uno lleva a cabo la evaluación de los riesgos correctamente, de los riesgos a los cuales se expone la empresa, tanto riesgos propios como riesgos relacionados con su operación, conociendo cómo las actuaciones de la empresa la pueden comprometer, también esos riesgos tecnológicos, porque hay riesgos de la operación, digamos que en físico o la operación como nosotros convencional, o cuando nos vamos moviendo a una actividad virtual, pues tenemos otro tipo de riesgos tecnológicos que debemos considerar. En la medida en que tengamos eso en la visión, podemos realizar e implementar controles técnicos, organizativos, normativos e incluso de procedimientos que nos permitan actuar rápidamente, oportunamente y de manera eficaz. Por tanto, esa evaluación de los riesgos en un plan o un programa de cumplimiento normativo nos va a permitir supervisar y estar preparados ante cualquier eventual crisis en el día a día de las operaciones o crisis como esta, cuando en el COVID, con la pandemia del COVID-19, nos hemos visto de una manera sorpresiva y rápida a actuar y a poner nuestras operaciones de una forma más virtual, y unos más y otros menos, pero manejarnos en temas virtuales. Esto nos expone mucho más. Entonces, cuando hablamos de ese cumplimiento normativo, ciertamente, como mencionaron los otros expositores, tenemos que ver qué leyes hay, qué tipo de, cómo nos impacta, si nosotros somos sujetos obligados dentro de estas leyes, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos Personales, que es una ley de cumplimiento transversal. De alguna manera u otra pudiéramos tener acceso a información o datos personales de clientes o de terceras personas, entonces se nos imponen obligaciones de proteger esa información y debemos entonces cuidarnos de que esta información no, ante un ataque de ciberseguridad, no sea robada y no se exponga fuera de nuestra organización. También está todos los temas de cuáles son los crímenes y delitos de alta tecnología para también evitar nosotros incurrir en algún delito de esa naturaleza. Es una ley, ambas leyes son leyes que son leyes que en la actualidad están siendo revisadas, deben ser revisadas, porque es que este tema es muy rápido, no es un asunto que podemos ver hoy y quedó ahí, sino que va transformándose en el día a día y por eso esas legislaciones deben revisar. Y ya en la parte de ciberseguridad como tal, como decía James y Molinet, tenemos en la estrategia debemos tener una ley de ciberseguridad, una ley que va a definir desde el punto de vista del Estado de cuáles son esas políticas, esos controles que deben aplicarse para asegurar que esas infraestructuras que soportan el funcionamiento del Estado sean infraestructuras que cuenten con los niveles de control y seguridad, valga la redundancia, para evitar que hayan fallas en esas infraestructuras. Hay, como comentaba Line, operadores de servicios esenciales, que obviamente son probablemente sectores que vamos a tener que tomar una serie de medidas que se nos van a imponer en la ley, tanto como energía, salud, las mismas telecomunicaciones, el sector financiero, transporte, entre muchos otros, que lo que probablemente tengan un poquito más de la capa de cumplimiento un poquito más llena, más completa, porque probablemente incluir obligaciones de provisión de información, mantenimiento de políticas de seguridad de nuestras redes de sistemas, auditorías, notificación de incidentes y obviamente capacitación y adopción de buenas prácticas. Pero hay incluso sectores o empresas que a veces piensan, no, el tema de la ciberseguridad es un asunto de empresas tecnológicas o es un asunto
no necesariamente nos compete. Y la verdad que no es así. La ciberseguridad nos compete a todos. Y en la medida en que nosotros podamos tener la tranquilidad de que nuestra, como yo decía, nuestra estructura interna esté segura, que nuestros activos estén seguros, pues eso hace nuestro negocio un negocio más fuerte, más que puede mantenerse en el tiempo, más sostenible. Entonces también podemos adoptar, o esas empresas deben adoptar mecanismos de autorregulación para que anticipadamente puedan establecer las políticas, los procedimientos y evitar ciberataques en la parte interna. Programas que incluyan temas de prevención, de identificación de cuáles son esas tendencias, de protección, de que se implementen las medidas y que se le dé cumplimiento. También temas de remediación, cuando hay brechas, que nos damos cuenta que tenemos una brecha que puede significar un ataque a nuestra red, pues que podamos tomar las medidas de corrección rápidas y que podamos mejorarlas. Y por último, ya cuando llegue el tema de cumplimiento, cuando se nos imponen obligaciones que ya son legales, normativas, pues entonces estemos preparados para cumplir con las mismas sin mayores traumas. Ya incluso hay estándares internacionales, normas internacionales como la ISO 27001, que son, esa en particular se refiere para sistemas de gestión de seguridad de la información, que nos dan una referencia bastante clara de cuáles son los elementos que debemos tomar como empresa para asegurar que estemos seguros en un entorno virtual y evitar exposiciones en tiempos normales y tiempos de crisis. Entonces, esa es la recomendación desde el punto de vista de la empresa, desde la parte interna, que requiere obviamente un compromiso de la administración, porque la administración tiene que entender, la alta dirección tiene que entender que esto es un tema importante, que es un tema que no necesariamente se ve tangible o se ve inmediato las inversiones que se hagan en ese sentido, sino que son medidas preventivas que nos van a dar cierta seguridad, como los seguros, ¿verdad? De que las cosas las tenemos bajo control. Hasta aquí mi participación. Espero que haya aportado un poco a la parte corporativa y quedo a la disposición de preguntas. Muchas gracias, Lianita. Sí, preguntas tenemos. Aquí mi pregunta, la mía primero, sería, ¿no sería conveniente que entonces en este momento todos activemos los videos, aunque tengamos los micrófonos en mute, pero estemos todos para que podamos ir dando la palabra a responderlo? Dime, Pascal, querido. Dime, Molini. No te oigo, querido, mute. No, okay. No, yo nada, a mí solamente me dijeron que prendiera la cámara, o sea que vamos arriba. Ah, perfecto. Digo yo, la voy a ir haciendo de 3 en 3 para el que voluntariamente quiera. Hay algunas que son específicamente, vienen con nombre, dicen James, algunas dicen Pascal, pero algunas son de tipo general. Las voy a hacer de 3 en 3 para ver cómo ustedes pueden repartírselas. La primera, voy a empezar con una que los felicita a todos, porque realmente esa resume lo que yo quería decir en este momento. Excelentes exposiciones, muy buenas, muy ilustrativas. Mis felicitaciones para todos. Ese interviniente dice, además de felicitarlos, que si podrían ustedes, alguno, hacer una reflexión general sobre qué sería más conveniente en este momento. Si una nueva ley de ciberseguridad completa, entera, from scratch, o una modificación integral a la 5307 que incluya ese tema y que nos dé una justificación de la respuesta. O sea, ¿por qué una cosa o la otra? Ok, perfecto. Yo lo puedo responder si tú quieres. Ataque, sí, yo te segundo. Yo tomé segundo. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente yo nunca me hubiera pensado que esa pregunta iba a llegar a este panel, pero me alegra infinitamente que la hayan hecho. Es así. Y ciertamente la respuesta sencilla que yo tuviera que darle es que aunque el tema de ciberdelincuencia y ciberseguridad parecen, vamos a decir, que son hermanos, primos, son temas muy cerca y se pudieran tratar de maneras similares,
legislativamente, regulatoriamente, en mi opinión, debe tratarse de maneras totalmente distintas. Te explico por qué. En primer lugar, la ciberdelincuencia como tal, o sea, y en este caso la ley 5307 como República Dominicana ha abordado el tema de la ciberdelincuencia, lo hace a través, por ejemplo, del establecimiento de 3 puntos muy específicos, que es una legislación que toque el derecho penal sustantivo, una legislación que toque los elementos de derecho procesal penal para la investigación de la ciberdelincuencia y por último las medidas de cooperación internacional para la investigación de ese tipo de crimen. Entonces, una legislación para la ciberseguridad para mí debería estar totalmente separada porque el objeto no está vinculado, aunque pudiera parecer, no está vinculado para a esos 3 elementos. Es una ley que tiene un carácter, vamos a llamarlo, más administrativo, más organizativo, en el cual su objeto, lo que debería ser es el establecimiento, por ejemplo, el establecimiento y adopción de medidas que vengan a prevenir, a gestionar, a responder a los incidentes y amenazas a la ciberseguridad. Es decir, que son aspectos puramente de una naturaleza, vamos a llamarla técnica y organizativa, versus aspectos que están vinculados a una legislación de carácter penal, como es el combate a la ciberdelincuencia. Nada que agregar. ¿Quiero opinar? De hecho, hablar un poco de lo que estamos haciendo ahora mismo. Ahora mismo se está trabajando en la modificación de la 5307 y la protección de datos. Sí. O sea, de hecho, es un trabajo que mencionó Pascal al principio que estamos trabajando en ello. Y comparto totalmente, como se podrán imaginar, la opinión de César al respecto. O sea, yo decía también en el momento de hablar que es un tema también de equilibrio, no es un tema de ver ciertas cosas que César decía técnicas organizativas, y a mí me gusta soñar también con algunos aspectos que son importantes. Miren, brevemente les digo que yo, por ejemplo, he participado mucho en reuniones técnicas por lo que está pasando el COVID-19 y los elementos de seguimiento de la población en cuanto al contagio y esas cosas. Y obviamente, como es un tema de seguridad nacional y emergencia nacional, se habla mucho, por ejemplo, de tener los mecanismos de vigilancia, de que todo el mundo se sepa dónde está y si se fue contagiado y localizarlo rápidamente. Yo que vengo de la sociedad civil y César también conoce un poco de eso nos aterra y obviamente levantó a mí para decir, espérense, siempre piense que cualquier medida que ustedes hagan para el tema de la vigilancia tiene sus repercusiones más adelante, puede ser usado de manera inapropiada y debemos estar pendientes de esa cosa. O sea, para mí la ley hace falta algo que tenga eso en cuenta. Yo no sé de qué manera César y Pascal son los expertos, mis compañeros, pero hay que tener eso, hay que cuidarnos, hay que ver un equilibrio para que estos tiempos en los que se entiende que es importante dejar a un lado algunos derechos fundamentales como de privacidad y decir, espérense, estamos aquí, hay una solución siempre equilibrada, como lo está haciendo, por ejemplo, Apple y Google. Apple y Google está definiendo mecanismos en el que ellos mismos dicen, no vamos a usar GPS, vamos a usar solamente Bluetooth, se lo vamos a dar poco a poco, país por país, verificando quién lo va a tener. Y cuando termine esto, vamos a quitar la funcionalidad inmediatamente. Entonces, se fijan, vamos a poder trazar y traquear a quienes, podemos saber quiénes se ha expuesto a alguien contagiado sin invadir completamente la privacidad, que no es ideal, pero hay forma. Leyes así hacen falta mecanismos hacen falta para que nos protejamos de ese tipo de cosas. Gracias, James. Una cosa bien rapidita, ahí bien cortita, una pregunta bien puntual. ¿Alguien quiere saber si en el caso de un ciberataque el reporte, el informe tiene que hacerse al DICAT o al centro? A la DICAT. Sí, es al DICAT. Cualquier tema de cibercrimen tiene que irse directamente al DICAT. El manejo del incidente como de manera general, pues nosotros ofrecemos una función de soporte. Pero si es un cibercrimen, algún delito contra una persona, y tiene un tema penal, como decía César, la denuncia tiene que ir al DICAT. Muy relacionado con esa misma pregunta, también quieren saber si cualquier empresa que reciba un ciberataque puede o debe reportarlo al centro. En estos temas de protección nosotros llamamos comunidad atendida, quiénes son nuestro público, a quiénes protegemos. Principalmente organizaciones gubernamentales e infraestructura crítica, pero incluye sector público y sector privado. Alguien preguntaba también si algunas entidades privadas pueden ser parte de infraestructura crítica. Totalmente. Los telcos, por ejemplo, son parte de infraestructura crítica, son entidades privadas y están dentro de lo que nosotros debemos proteger.
respuesta corta, sí Bien. pueden hablarlo con el centro. Okay. Excelente, porque tú acabas de responder otra que había sobre infraestructuras críticas que sí pueden ser de titularidad privada y obviamente ya tú acabas de dar la respuesta y el que vio a Eliana hablando pues sabe que sí, que pueden serlo. Una pregunta medio complicadita para Pascal. Pascalillo, ¿dónde tú estás, querido mío? Ahí está. Una pregunta casi que requiere una bola de cristal. Tú sabes que el COVID nos agarró a todos desprevenidos, nadie se esperaba un virus de esta naturaleza y no teníamos muchos planes de contingencia. Y alguien se pregunta si frente a esta experiencia que hemos tenido, si tenemos ya el conocimiento suficiente, la lección para desarrollar herramientas para futuros casos que nos protejan, si hemos aprendido algo de este tsunami que nos llegó de pronto así. Mire, yo creo que... Con la bola de cristal aquí, por si acaso. Sí, no, pero nosotros, y James lo decía y Moliné también, como hemos estado trabajando con el proyecto de modificación de la ley 5307, que es el de delito de la tecnología, y por igual de protección de datos, yo creo que ha sido, al menos teóricamente, esto una prueba, porque nosotros que ambos textos han estado adecuados para darle solución y para poder regular adecuadamente esta situación en la que nos encontramos. Sin embargo, como he insistido también dentro de mi exposición y Moliné y James lo enfatizaban, hay situaciones que aún no tenemos. La ley de ciberseguridad justamente trataría de regular algunas cuestiones como las últimas preguntas que usted le formuló a James. Por ejemplo, si una empresa tiene que notificar, bueno, a través de una ley de ciberseguridad, claramente, si se establece que las empresas privadas notifiquen, pudiese haber, a través de un organismo que Molinés Pro, un organismo autónomo, pueden haber incluso sanciones, faltas que pudiese conllevar la no notificación. Entonces, tenemos una gran parte cubierta, una vez obviamente estos textos sean aprobados, el del 5307 y el de protección de datos, pero falta todavía la de ciberseguridad, que insisto, igual que César, son naturalezas completamente distintas, porque una tiene un nivel punitivo y la otra tiene, además, la de ciberseguridad, un nivel preventivo, es decir, no toda situación, incidente de ciberseguridad representa un delito electrónico. Entonces, por eso nos falta eso. Yo creo que cuando tengamos ese marco estructurado adecuado con esas tres normas, nosotros sin duda pudiésemos tener respuestas claras y una regulación integral con todo esto que está sucediendo, fuera de cualquier situación que, como usted dice, no podamos ver ahora en la bola mágica. Exactamente. Una pregunta. Perdón, que es... doña Fabiola, si usted me permite intervenir un momentito en eso. Claro, César. Por Adelante. supuesto. Mira, hay la primera aclaración que quiero hacer, que todavía lamentablemente no hemos terminado, o sea que la lección aprendida todavía muy probablemente no la hemos terminado de sacar. Esa es la primera aclaración. Y la segunda es que está un poquito vinculada al tema que se mencionaba sobre el tema de los planes de contingencia, planes de ejercicio, planes de preparación y demás. Entonces, ahí lo quiero enfocar de la siguiente manera. Ciertamente sí, aquí en República Dominicana nosotros tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. El COE está hecho para manejar todo tipo de emergencias, generalmente o más bien vinculadas a emergencias o catástrofes naturales. Viene un huracán, se activan las alertas del COE, viene una inundación, viene, no sé, bueno, un terremoto no podemos preverlo, pero bueno, ok. Entonces, está más enfocado a ese tipo, a ese esquema como tal. En el caso de la ciberseguridad per se, eso es un elemento que de alguna forma va a tener que tomarse en consideración, porque aquí hay elementos, por ejemplo, que tocan ciertamente las infraestructuras críticas, que tocan, por ejemplo, que sirven a prácticamente a toda la población. Hay elementos de cómo se va a estructurar las diferentes contingencias del Estado. Estas son líneas de acciones que se encuentran, o sea, líneas de acción y actividades que se encuentran dentro de la misma estrategia y que de alguna forma el centro, y no solamente el centro, sino todos los organismos que le damos soporte al centro como tal, debemos de establecer ese plan nacional de contingencia e igualmente lo que se refiere a un plan nacional de ejercicios.
Yo, lamentablemente, por ejemplo, esto lo sabe James, nosotros teníamos previsto en marzo de este año realizar el primer ejercicio nacional de ciberseguridad, pero debido a la situación del coronavirus, no hemos visto en la obligación de suspenderlo porque lamentablemente no hay las condiciones para poder llevar a cabo este ejercicio. Pero es realmente una forma de que todos los tomadores de decisiones a nivel ministerial, o sea, puedan enfocarse en realmente en qué es lo que un ataque cibernético para República Dominicana a gran escala obviamente pudiera representar. Gracias, César. Una pregunta sobre algo que Eliana también tocaba, como probablemente una medida transversal que debe tocar a los operadores, pero que hay una pregunta específica que creo que sería para ti, César, o para James, de qué medidas está tomando el gobierno y la TSS para la protección de la información personal de los pacientes de COVID-19. Ok, bueno, rápidamente, yo te puedo decir, no conozco mucho de la TCS, pero sí te puedo decir que a nivel de protección de datos, especialmente datos de carácter de salud, la Ley General de Salud, la Ley 4201, por ejemplo, y la Ley de Salud Mental, que si no me equivoco es del 2006, traen una serie de artículos y disposiciones respecto de lo que es vamos a decir, el secreto de lo que es, vamos a decir, el secreto y el resguardo del expediente médico de las personas. Entonces, perdón, de los datos que están contenidos en el expediente médico de las personas o de los pacientes. Hasta donde sé, esta disposición se replica de alguna naturaleza en en la ley 172.13 de protección de datos, haciendo referencia a que son datos que vamos a decir, que deben tener medidas de protección de un carácter, vamos a decir, alto, es decir, que no pueden y no deben ser difundidos vamos a decir, sin el consentimiento o sea, no pueden ser tratados, cedidos, comunicados o cualquier otro verbo relacionado al tratamiento de datos personales sin el consentimiento expreso de la persona a quien se le está, o sea, del titular de los datos, solamente, obviamente, en caso de que puedan ser de alguna manera, o sea, o sometidos a un proceso de pseudonimización o de anonimato. Perfecto, gracias. Ahí entonces voy a pasar a James con otra, porque esa creo que quedó bastante clarita. Alguien pregunta que si, bueno, hay dos preguntas. Primero, que qué quiere decir el término de auditoría online. Y luego, que si los ejercicios, los que se están pensando, que me imagino la obligación estaría contenida dentro de la ley que se está pensando, esos ejercicios abarcarían, ¿qué tanto abarcarían? Se incluirían, por ejemplo, pruebas de penetración y ataques. Si en tu criterio técnico, James, eso sería necesario. O sea, que son dos, la de la auditoría y la de la penetración y ataque. Muy bien. Muy bien. Con lo de la auditoría, lo que quería en línea, con lo que quería decir era que una auditoría se hace con el objetivo de entender la postura de seguridad o los niveles de riesgo de una organización, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Uno hace una serie de preguntas, tiene un formato predeterminado, lo que uno pregunta, investiga y produce un resultado en un tiempo específico. Lo que estamos buscando en el centro es que, con lo que llamamos auditoría en línea, es que nosotros, las instituciones gubernamentales de infraestructura crítica emitirán una serie de alertas, logs de seguridad, información de seguridad que producen los dispositivos de TEI, los dispositivos que funcionan en cada empresa, en todo momento. Van a ser colectados de manera centralizada en el centro. De manera que ya tú no tienes que preguntar si tú tienes un diagnóstico en tiempo real en todo momento de qué está pasando, porque lo que tú preguntas, cuando tú haces una pregunta directa, te lo puede decir un aparato a través de un log, un registro, una alerta, pero te dice la misma información. ¿Okay? Digo en línea porque ya no tenemos que preguntar, sino que en todo momento estaremos recibiendo esas alertas y en todo momento tendremos una medida de cuáles son los niveles de la postura de seguridad, que al final lo que quiere el ministro de la Presidencia, el presidente, es saber exactamente en qué niveles de protección, qué niveles de amenaza tenemos. ¿Okay? Espero que con eso quede claro. La segunda entonces era, ¿recuerda? Ya se me fue. Estoy aquí, querido mío. Sí, la segunda era, perdón. La segunda era sobre los ejercicios. Si el scope de los ejercicios debe abarcar también la prueba sobre penetración y ataque. Sí. César mencionó uno que íbamos a hacer en marzo, que se llama ejercicio tabletop, una simulación. De hecho, cuando hablamos de ciberejercicio, queremos hacerlo en dos vertientes, ¿no?
La primera es la que mencionaba César, que íbamos a hacer en marzo, que íbamos a reunir a las autoridades, a los que toman decisiones a nivel gubernamental, a nivel de ministros y directores generales, reunirnos en una mesa y someterlos, por decirlo de alguna manera, colocarlos en una situación de ataque a gran escala cibernética, ¿ok? Es un ejercicio que es como un juego de roles en el que se le plantea una situación que es real. De hecho, la situación estamos trabajando César y un grupo aparte, con una agencia europea, y se les hace como un juego de rol, como si fuera una película. Ellos van a estar en una mesa, en un cuarto de crisis, y se les va a estar pasando una situación en particular de una escala de ataque cibernético. Cada uno va a entender cuál es su rol dentro de ese ataque a gran escala y va a tener que ver cuál es su respuesta. Una vez se produzca el ejercicio, se hace al final una reflexión de cómo respondió cada quien y si estamos preparados para un ataque a esa escala. ¿Okay? Por el otro lado, hay un ejercicio que se llama Cyber Range, que normalmente se llama Cyber Range, que involucra ya un poco más a la parte técnica de cada institución de nuevo que toma decisiones que son importantes y que tienen una función crítica, como decía Elian, y se reúne en una mesa con ejercicios también de simulación, pero un poco más aterrizado y más técnico, y un poco para ver la gente que responde a los incidentes y que previene los incidentes, cómo va a responder, si te ha preparado de manera técnica, si posee las herramientas técnicas para responder. ¿Okay? Sí, en el tema de test de penetración, ya creo que se acaban de dar cuenta que son un poco más sofisticados y el alcance es mucho más abierto que en el tema de penetración. Cuando hablamos de test de penetración nos referimos sobre todo al contexto organizacional empresarial. ¿Okay? Como hablamos de hacer ejercicio, como decía César, ya es un tema más a nivel de país, cómo respondería el país. ¿Okay? Perfecto. Esta pregunta también es para ti, pero Elianita, ¿tú querías decir algo? Sí, que me ponga en turno porque le quiero hacer una pregunta, ¿se vale? No, pero te pongo ahora mismo, porque la otra que tengo también para el pobre James, y es un gancho grandísimo. Yo no estoy en la duda, quiero hasta decirle que se puede acoger a la quinta y no responderla, pero vete adelante para que... Mi vida, los ganchos son mi vida, no se preocupe. No, este es un gancho grandísimo, pero dale para allá, Elianita. Realmente una pregunta de los dos temas y que tal vez Pascal pueda ayudar a responder, porque tiene que ver mucho cómo conciliar la transmisión de información que requiere un sistema de ciberseguridad con relación a la información personal que pudiera estar transmitiéndose. Lo pregunto porque leí en estos días o alguien me comentó que incluso ya se está hablando de que las direcciones IP se entienden como datos personales y en una transmisión de información, ¿cómo debería manejarse la información que se está proveyendo para los fines, obviamente, de seguridad o de esa política de seguridad del Estado versus, obviamente, la protección o el respeto a ese derecho fundamental que es la privacidad de las personas? Es decir, ¿cómo se concilian ambos temas? Okay. Sé que a Molly le gusta también esta pregunta. Pero yo te voy a responder muy brevemente. Mira, Molly ahorita, César, hizo referencia a la pseudo anonimización y la anonimización. Siempre que los datos no permitan identificar de manera expresa a una persona, tú estás hablando del IP, pero también puede ser la geolocalización, puede ser datos que tú lo veas de manera separada o desagregada, pero siempre que juntos te creen un perfil y te identifiquen, eso es lo que se denomina creación de perfiles, y por eso que nace el principio de autodeterminación informativa y todo lo demás, ahí es que está el problema. Pero con el tema del IP, por ejemplo, nosotros llevarlo a que solo el IP te permite identificarlo o denominarlo como dato personal en los términos, primero, de lo que está proyectado en la actual ley 172-13, como está englobado y entendemos adecuado en el proyecto de ley y como se ha recogido en otras leyes conexas, como la de salud que César estaba diciendo, tú no pudieses de manera, insisto, abstracta indicar que el IP como tal es un dato personal. Entonces, dale, César.
No. En ese sentido, yo quería, por ejemplo, Eliana, es que me gusta mucho tu pregunta porque es realmente un debate, vamos a decir, vamos a llamarlo muy filosófico y que tiene muchas connotaciones. Hay países, por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo, en Suecia, una dirección IP se considera un dato personal. Y obviamente, es el tema de que un dato personal es ese dato que hace a una persona, como mencionó Pascal, una persona, o sea, una persona física la hace identificable de alguna forma. Entonces, el gran tema es si aquí nuestra legislación, por ejemplo, establece que una dirección IP, por ejemplo, identifica a una persona per se, porque obviamente puede que yo tenga una dirección IP, por ejemplo, porque estoy conectado a un servicio en particular. Aquí en República Dominicana, hasta donde yo sé, nosotros estamos utilizando IPv4, en el cual en un solo bloque de IP pueden haber cientos de usuarios conectados en un momento, con lo cual identificar a un solo usuario único per se en base a esa sola dirección, o sea, tiene y presenta sus retos. Obviamente ha habido mucha discusión sobre el tema de cuando lleguemos eventualmente a una transición al IPv6, donde prácticamente cada aparato tendrá una dirección IP única, y si en ese momento se considerará que esa dirección IP va a estar vinculada de manera hasta cierta forma irrevocable a los aparatos que están en mi posesión, si me podrá identificar o no. Mi criterio y mi consideración es que siempre y cuando se establezca algún tipo de política de que las direcciones IP, vamos a decir, vayan mutando en el tiempo y no sean únicas a cada aparato, vamos a decir, desde el momento que tú lo compras hasta el momento que el aparato se destruye, pues no habría ningún problema porque ahí de alguna manera u otra se protegería la privacidad del usuario como tal al momento de tú hacer algún tipo de comunicación. Pero como tú dices, para puntualizar, siempre que esa dirección IP se identifique única y exclusivamente a una persona y de manera permanente o semipermanente, ahí sí pudiésemos estar hablando de datos personales. Pero en este momento, en el estado actual, no. Una notica para las jóvenes de la AmCham, que la he recibido reiteradamente. Hay muchas personas pidiendo que este sea un evento que se envíe por correo. Yo veo que hay una grabación en curso, pero no sé si hay planes realmente de hacer ese envío, pero para que sepan que hay asistentes que están interesados en que les sea enviada por correo. Aquí hay una pregunta para los abogados. James, todavía te tengo ahí enfriándote porque esta pregunta me la tiro de un lado para el otro, vuelvo y le doy vuelta y te la digo después. Pero para los abogados hay una pregunta de cuando se habla del uso de herramientas y específicamente se dice que para los abogados, el uso de herramientas para poder ser proactivo en el manejo de ataques. ¿Cuál sería el alcance recomendado de acceso desde la perspectiva de los abogados? James, por ejemplo, mencionó Apple y Google, pero eso ya en el caso de tracing and tracking. O sea que, abogados. Yo como fue algo que que traté al inicio, de manera somera, lo voy a mencionar. ¿Cuál es el nivel, cuál sería el alcance recomendado? Como yo decía ahorita, el alcance recomendado siempre va a partir de la realidad de cada negocio, pero habrán cuestiones que en el caso de que usted sea, por ejemplo, un proveedor de servicios y tenga que almacenar cierta información, hay unos niveles mínimos de ciberseguridad que usted debe tener y que no pueden partir solo de usted tener un servidorcito en su casa, por ejemplo. Entonces, hay otras cuestiones, tal vez desde la perspectiva más estricta, contractual, que usted puede establecer, dependiendo, insisto, del tipo de servicio, cierto tipo de políticas, acuerdos de confidencialidad y todo lo demás, que pueden garantizar hacia los terceros algunas obligaciones, porque si usted provee un servicio, pero ese servicio también se ve conectado o se sirve a su vez de un tercero, debe garantizar para su cliente un nivel mínimo de confidencialidad y tratamiento de datos, por ejemplo. Básicamente dentro del marco de los esfuerzos y razonabilidad correspondiente. No hay una contabilidad, un cálculo específico, pero todo dependerá de cada situación y en caso de que
se presente algún tipo de conflicto o controversia, quedará la interpretación del juez. Excelente. Esta pregunta es para el que la quiera, de cuáles son las principales amenazas que se ven ahora mismo. Okay. James lo mencionó ahorita. Sí, estuve mencionando algunas, exacto. Sí, las tres principales que vemos siguen siendo las tres principales ahora mismo. Lo que estamos viendo es un aumento, obviamente, añadiendo el tema de COVID-19, es el tema de phishing y un ataque más especializado que se llama Business Email Compromise, que es un ataque directo a funcionarios altos de una empresa para hacer fraude y hacer operaciones, transacciones monetarias de alta envergadura. El tema de ataque de denegación de servicio, también se están viendo que son constantemente en los primeros tres puestos y también se están viendo en diversos sectores, sobre todo en el sector salud, lamentablemente. Y el tema de ransomware también, que está siempre entre el primero, segundo, tercer lugar. El tema de secuestro de información, que lo estamos viendo en muchísimas instituciones a nivel local y a nivel mundial. A nivel local todavía no, por lo que decía César, que necesitamos una ley, de que todavía necesitamos una divulgación responsable de muchas cosas, pero aunque ustedes no oigan de ello, ocurren muchísimos incidentes de manera local que todavía, de los que somos afectados, pero que no nos enteramos. Que esas tres amenazas son las principales. Mira, perdón, James, yo quería agregar dos puntos adicionales que sí, por ejemplo, que hay dos tendencias más que nosotros sí hemos podido comprobar, y es, por ejemplo, el tema del aumento, por ejemplo, de la distribución de material de abuso sexual infantil en línea. Por ejemplo, esto según un reporte de Interpol de hace unas semanas, por ejemplo, se determinó que desde marzo de este año a la fecha, el número de reportes y el número de intentos para acceder a sitios web ilegales que hospedan este tipo de material ha aumentado considerablemente. Igualmente se está viendo una considerable cantidad de nuevas publicaciones, lo cual entonces implica, primero, que hay un creciente interés en el comercio de este tipo de material, y segundo, que hay otro elemento adicional, es que hay muchos adultos que están intentando iniciar contacto con niños a través de las redes sociales. Incluso en foros en la Darknet se ha visto como el tema del coronavirus se ha hecho presente en foros donde se discute este tipo de temas, donde se ha visto, como muchas personas, por ejemplo, están anticipando el hecho de que muchos niños van a estar pasando una mayor cantidad de tiempo en línea, que van van a tener una posibilidad de acercarse a ellos a través de las redes sociales, y también además que también van a tener más tiempo para poder descargar el material que está disponible. Ahí solamente quiero puntualizar que esto que está mencionando James y Moliné también es algo que se ha ido viendo desde hace unos años. El comité de AmCham, comité TIC, en el 2018 emitió un informe donde justamente lo que es el phishing, lo que es el ransomware, y no recuerdo cuál el otro era el tercero, también se recogía en ese momento como los tres ciberdelitos más importantes. Entonces es algo que hemos estado viendo y que tal vez se han potenciado en esta época. Bien. Hay algunas inquietudes que están relacionadas con respecto a la posibilidad de que la ley contenga alguna previsión respecto a los testigos en línea, asimismo entre comillados, o admisibilidad de pruebas que se generan electrónicamente. Hay alguien también que pregunta relacionado con eso respecto a la ley de ciberseguridad y a la modificación de la 57. Dice, hablemos sobre el tema del manejo de evidencia generada y controlada inicialmente por un equipo de respuesta a incidentes y su posible, casi parece una consulta, y su posible uso, la necesidad de usarlo en cortes internacionales. ¿Cómo se contrasta eso? De que haya un equipo privado que lo haya tenido que manejar primero por respuesta al incidente y después esa sea una evidencia que necesite presentarse ante una corte internacional. Mira, ahí la forma más fácil, pero me voy a tomar la libertad de responderle a James. Siéntate libre de intervenir si entiendes pertinente decir algo adicional. Hay dos puntos primero por donde tenemos que empezar. Primero, en el tema de manejo de evidencia a nivel general,
por ejemplo, la ley 5307 tiene una disposición específica sobre lo que es el manejo de evidencia por parte vamos a llamarlo, de las personas, por ejemplo, el personal técnico que responde, por ejemplo, a un evento o a un hecho de ciberdelincuencia. Igualmente, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, crea una serie por ejemplo, de líneas de acción que están relacionadas al mejor uso o a las mejores usos y habitudes para formar por ejemplo, a los miembros de los órganos de investigación en temas de evidencia, en el manejo de evidencia electrónica. De la cadena, realmente. Exactamente, sí. La cadena como tal, de la cadena de custodia. Entonces, sí, ¿cómo yo puedo garantizar o cómo una persona pudiera de esa manera? Mira, la mejor forma para tú garantizar eso es utilizando las buenas prácticas. Hay una norma ISO, si no me equivoco, es la ISO 27037, si no me equivoco, puede estar equivocado con el número, creo que es 037, sí, 037, la cual habla y toca el tema específicamente sobre el manejo, por ejemplo, de pruebas electrónicas. Y al final de cuentas, esto se resume en un hecho muy sencillo, en no solamente poder, por ejemplo, probar la integridad de la información del sistema como tal, sino también dejar un rastro de auditoría claro que pueda ser luego de que se pueda, por ejemplo, someter o enviar esa prueba, ya sea a nivel nacional o internacional, que cualquier otro investigador que pueda aplicar el mismo sistema llegue a la misma conclusión. César, entonces tú lo dejarías todo en las leyes especiales donde está, en la 5307, en todas esas, sí, sin necesidad de incluirlo dentro de la ley de ciberseguridad. Para no... Sí, y perdón, y un elemento que se me olvidó indicar es que en la modificación que se está haciendo de la 5307, hubo una solicitud que se hizo de parte del Ministerio Público que era de incluir, por ejemplo, como una especie de penalización, el hecho de que cualquier agente o cualquier persona, por ejemplo, contamine deliberadamente, por ejemplo, una evidencia, algún tipo de prueba, o la sustraiga o la comercialice. Ahí, doña Fabiola, si me permite, solamente para complementar un poco lo que dice César, en el proyecto de modificación de la ley se hace referencia a lo que es la parte de recopilación de pruebas y hasta de cooperación entre organismos, lo cual permite y facilita situaciones como estas. Perfecto. Joven, si hay algún comentario más que ustedes quieran hacer, ese es el momento. Creo que todas las preguntas, las que se hicieron ahora en línea y las que teníamos, que se habían hecho por los asistentes antes, han sido ya respondidas o en el curso de la exposición que ustedes hicieron o ahora de manera específica. O sea, que si hay algo más que quieran añadir, no como lo hacen los comunicadores, un mensaje que quieran dirigir a la comunidad en estos momentos de tragedia. Si tienen algún comentario más relacionado con esto. De mi parte, no. Agradecer a Anchan, obviamente, y a todos ustedes por la asistencia e interacción tan interesante. Bueno, pues yo no sé si a mí que me toca terminar exactamente, si es ese video el que toca, pero realmente ya creo que nos están despidiendo con el videito del AmCham. Señores, muchísimas gracias. Esta es una hora que estamos terminando con todavía 151 asistentes pasado el tiempo, así que esto es un éxito de taquilla. Muchísimas gracias a los excelentes panelistas que hemos tenido en esta tarde y a la AmCham por organizar este evento tan ilustrativo. Muchas gracias. Gracias, Fabiola, y a todos los panelistas. Un beso. Gracias. Participantes. Bye. Bye.